Bueno, yo podría entonces reformular rápidamente la pregunta y la pregunta sería cuál debería ser el rol de la educación más bien, ¿no? En general frente a la violencia especista. Y pues aprovecho entonces la pregunta así reformulada también para hacer alusión a la otra parte de mi artículo que precisamente pues versa sobre la crítica de la violencia especista. Yo creo que uno de los roles que tiene la educación frente al tema de la violencia especista es el de arrojar justamente nuevas concepciones de lo que es la violencia en general y en particular de la violencia especista. Y también en relación con esto, el rol de la educación es, o debería ser, el de poder rastrear esos ejercicios de violencia especista o las diferentes expresiones de violencia especista. En ese sentido, allí en el artículo, lo que intento hacer en la última parte, especialmente, es establecer un diálogo entre la filosofía occidental y particularmente la filosofía jainista, y tomo como punto de partida la definición de la violencia como himsa, como una fuerza que supone una relación instrumental, una relación sujeto-objeto, es decir, la separación entre el yo o el ego y el mundo, en donde el yo se enfrenta a un otro cosificado, a una alteridad cosificada de la cual se defiende o somete de manera muchas veces pues orientada a obtener fines específicos, ¿no? Entonces, pues el reconocimiento abolicionista de la sintiencia entendida en la última conceptualización que presenté, en la medida en que implica una forma, una operación de desobjetivación y descosificación, pues restablece ciertos lazos de interdependencia. Esa fuerza capaz de restablecer lazos de interdependencia es llamada en el marco de la filosofía jainista y no solo jainista, ahimsa, que es lo que se conoce habitualmente como la no violencia. En otras palabras, para resumir, el abolicionismo, ojo, se puede entender como una expresión de ahimsa, o las prácticas asociadas al abolicionismo se pueden entender como expresiones de la ahimsa, es decir, de la no violencia, entendida como esa fuerza activa capaz de restablecer lazos horizontales, lazos de no dominación interespecie para culturas de paz, ¿no? Para construir culturas de paz, mientras que la violencia especista sería una expresión de la ahimsa, de esa fuerza reactiva, no activa sino reactiva, que reproduce las relaciones de dominación animal. Em, y añado otro elemento que me parece importante y ya con esto cierro. Creo que la violencia especista debería trascender, o la tematización de la violencia especista debería trascender los clásicos conceptos de maltrato, tortura, odio o crueldad animal. No negarlos, sino trascenderlos. Es decir, la violencia especista debería empezar a percibirse como una violencia inherente al funcionamiento cotidiano del orden especista. Y en ese sentido, mostrar o explicitar la violencia especista es a su vez hacer inteligible el funcionamiento del orden especista como algo que ha sido normalizado. Una vez entendemos esto, podemos también rastrear modalidades singulares de la violencia especista, por ejemplo, la violencia directa, y en esto a este respecto, Romina Kachanowski ha hecho aportes interesantes. Podemos rastrear, por ejemplo, la violencia directa, que es la cuerpo a cuerpo, la violencia espacial, que tiene que ver con la restricción de la movilidad, la violencia colateral, que es, por ejemplo, la que se produce como consecuencia de la contaminación del aire o de la tala de árboles, ¿no? La deforestación, o como consecuencia de la deforestación. También formas de violencia discursiva asociadas al vocabulario, los insultos, los refranes, la publicidad. Y finalmente a esas formas singulares de violencia que son rastreables de manera concreta, y de eso es algo, por ejemplo, de lo cual puede encargarse la implementación del enfoque interespecie. También le agregaría dos tipos de violencia que me parecen cruciales, y ya ahora sí con esto cierro. La violencia directa con fines indirectos,
por ejemplo, la que es ejercida sobre una pareja o la que es ejercida, perdón, por parte de una pareja o expareja sobre un animal compañero para causarle daño justamente a su compañero o compañera o ex compañero o compañera sentimental. Esa sería una violencia directa, pero con fines indirectos, que vemos que es cotidiana y que está tremendamente generizada también. Por último, haría mucho énfasis en un tipo de violencia de la cual no se ha hablado, pero sí se ha hablado respecto a otros temas, pero no respecto al tema animal o a la cuestión animal, y es la violencia política especista. Yo creo que hay un tipo de violencia política específica que es la violencia política especista, que es la violencia que se despliega con el objetivo de reprimir, de castigar o de enfrentar a quienes se rebelan contra el orden especista. Y obviamente, pues esa violencia se ejerce contra activistas y militantes antiespecistas y animalistas. Por ejemplo, cuando al Animal Liberation Front se lo clasificó como una organización terrorista, pero también, ojo con esto, es una violencia que se ejerce contra los animales mismos. ¿Por qué? Porque los animales, en la medida en que muestran conductas intencionales, en la medida en que son en sentido estricto sujetos con una vida propia, en la medida en que muestran conductas intencionales también, como ha, por ejemplo, argumentado y documentado muy bien Jason Rival, los animales también se resisten intencionalmente a la violencia especista. Entonces, habría también un tipo de violencia política especista que se despliega no solo contra militantes antiespecistas y animalistas, sino también contra las formas de resistencia y rebelión de los propios animales no humanos. Y esto habría que cartografiarlo con bastante detalle, pues en nuestros diferentes contextos. Y entonces aquí la conclusión general podría plantearse, yo creo que podría plantearse de la siguiente manera. Una vez que comprendemos a la violencia especista como una violencia estructural inherente al funcionamiento cotidiano del orden especista, y una vez que comprendemos esas modalidades singulares de la violencia, incluyendo la violencia política especista, es posible cartografiar no solo la complejidad de los diversos conflictos interespecie territorializados, sino que también es posible cartografiar las experiencias de paz interespecie, así como es posible cartografiar los conflictos interespecie, incluyendo los conflictos políticos interespecie, es posible también cartografiar experiencias de paz interespecie. Y todo esto, creo que, una vez más, también haría parte de esa posibilidad de implementar el enfoque interespecie.